Hueles a leche agria, ¿qué será? Mi hermana mayor gritó delante de todos. Planearon el aniversario de mis padres en el hotel más caro de Valle de Bravo. No sabían que la dueña era yo. Hay un olor particular que se adhiere a mi piel después de 14 horas de trabajo. No es un mal olor, no para mí. Es el aroma dulce y terroso del suero, una combinación de levadura, sal y la humedad de la cava de añejamiento. Tiene un toque de heno limpio. Es el olor del trabajo honesto, de la creación. Es el olor de mi vida. Para mi familia, sin embargo, es el olor del fracaso. Llegué tarde, como era mi costumbre, a la cena dominical obligatoria. El ritual era siempre el mismo. Salir corriendo de mi taller en Valle de Bravo, conducir las 2 horas de curvas y tráfico hasta la fortaleza de mis padres en Polanco, en el corazón de la Ciudad de México. El viaje siempre se sentía como un descenso, no un ascenso. En el coche, en un semáforo en rojo en Reforma, me quité las botas de trabajo, me froté los pies con una toallita húmeda y me puse unos zapatos decentes, los que guardaba en la cajuela para estas ocasiones. Me froté las manos con un gel desinfectante con un agresivo olor a lavanda, pero sabía que era inútil. El olor del queso, el olor del suero, estaba en mis poros, en mi cabello, en el tejido de mi ropa. La casa de mis padres, Eulalia y Horacio, era un monumento al ¿qué dirán? Fría. Impecable. Pisos de mármol que reflejaban una iluminación diseñada para ser impresionante, no acogedora. Obras de arte abstracto carísimas colgaban en las paredes, pero yo sabía que a mi madre ni siquiera le gustaban, las había comprado un decorador. El único sonido era el tic-tac de un reloj de pedestal en el vestíbulo. Llegaste, dijo mi madre, Eulalia, desde el umbral de la sala. Su voz era suave, pero tensa. Se acercó y me ofreció una mejilla, un gesto que yo sabía que significaba, no me toques con tus manos de trabajo. Hola, mamá. Su nariz se arrugó, un movimiento casi imperceptible, un tic nervioso que había perfeccionado. Hija, susurró, asegurándose de que sus amigas, que jugaban canasta en la sala contigua, no la oyeran. ¿Otra vez ese olor? Te he dicho 1000 veces que te pongas perfume en el coche antes de entrar. ¿Qué van a pensar las señoras? Apartó la mirada hacia ellas, esbozando una sonrisa tensa, como si pidiera disculpas silenciosas por mi existencia. Hubo tráfico, mentí. La verdad era que una de mis tinas de cuajado, la número 3, había perdido temperatura misteriosamente y tuve que quedarme 3 horas extra para salvar un lote entero de mi promesa añejo, un queso que tardaba 12 meses en madurar. No podía perderlo. Mi hermana mayor, Griselda, estaba en el centro de la sala, como siempre. A sus 38 años, Griselda era la personificación del éxito según los estándares de la familia Ramos. No había trabajado un día en su vida, pero se había casado espectacularmente bien. Su vestido de seda pura se adhería a su cuerpo y los diamantes en sus orejas y su muñeca captaban la luz artificial. Su esposo, Demetrio, estaba a su lado, sosteniendo un vaso de whisky con arrogancia, riéndose estruendosamente de algo que mi padre acababa de decir. Soledad. La hija pródiga, exclamó Griselda, sin molestarse en levantarse. Su voz siempre tenía un filo burlón. O debería decir, la hija próvida. ¿Cómo va la granja, hermanita? ¿Las vacas bien? Demetrio soltó una carcajada, un sonido gutural que me erizó la piel. Cuidado, Griselda, no la molestes. Es una emprendedora. Está construyendo cosas. Sonreí. Era una sonrisa apretada, un músculo que había perfeccionado durante la última década. Hola, Griselda. Demetrio. El taller va bien, gracias. Mucho trabajo. Me imagino, dijo Griselda, dándome una última mirada de desdén antes de volverse hacia su esposo. La cena fue, como siempre, un ejercicio de resistencia pasiva. Mi padre, Horacio, presidía la mesa. Era un hombre de pocas palabras, pero de juicios firmes. Habló de política, de la caída de la bolsa, de sus antiguas glorias empresariales. Mi madre, Eulalia,
se aseguraba de que todos notaran la vajilla nueva y la perfección de los arreglos florales. Griselda hablaba sin parar de su último viaje de compras a Nueva York, de la gente espantosa con la que se había topado, y de lo difícil que era conseguir una reservación en el restaurante de moda. Y yo, Soledad, la hija de 35 años, la que había abandonado la prestigiosa carrera de Derecho en la UNAM para jugar con leche, era el fantasma en la cabecera. Comía en silencio. Entonces, mi padre carraspeó, un sonido que exigía atención inmediata. Golpeó suavemente su copa con un tenedor. Atención, por favor. Su madre y yo tenemos un anuncio importante que hacer. Eulalia sonrió, radiante, como si estuviera frente a una cámara. Horacio y yo, cumplimos 40 años de casados el próximo mes. 40 años. Hubo una ronda de aplausos educados por parte de Demetrio y Griselda. Yo aplaudí también, sinceramente. Era un logro. Y, continuó mi padre, con un raro brillo de orgullo en los ojos, mirando directamente a su hija favorita, Griselda y nuestro querido Demetrio nos van a regalar la celebración. Una fiesta en toda regla. Griselda tomó la palabra, su voz vibrando con un orgullo que era casi tangible. Y no será en cualquier lugar, por supuesto. Papá, mamá, les conseguimos reservación en El Mirador de Valle. Sentí que el vaso de agua se me resbalaba de los dedos. Un escalofrío me recorrió. Eulalia se llevó las manos a la boca, sus ojos abiertos de par en un gesto de absoluta incredulidad. ¿En serio? ¿En El Mirador? Pero, hija, ese lugar es imposible. Es el hotel más caro y exclusivo de todo Valle de Bravo. Dicen que la lista de espera es de más de un año. ¿Cómo lo consiguieron? Demetrio se infló de orgullo, hinchando el pecho como un pavo real. Bueno, tengo mis contactos, querida Eulalia. No fue fácil, te lo aseguro. El dueño es un tipo muy escurridizo, un millonario misterioso, solo se le conoce como SR. Pero mi firma está por cerrar un trato muy grande con su conglomerado. Digamos que me debía un favor. Casi me ahogó. Tuve que toser disimuladamente en mi servilleta. SR, Soledad Ramos. Un torrente de imágenes inundó mi mente. Mi gerente, Jacinto, quejándose amargamente conmigo por teléfono la semana pasada. Patrona, me dijo, con su habitual paciencia suiza, hay un tal Demetrio que ha llamado 5 veces esta semana. Es increíblemente grosero, exige la suite presidencial para una fiesta familiar y pide un descuento de socio. ¿Qué hago con él? Sigue pidiendo hablar con el señor SR. Mi respuesta había sido simple y directa. Jacinto, cobrale el precio completo. El precio de lista. Y añade un 20% extra por las molestias a tu equipo. Y por favor, dile que el señor SR está muy ocupado. Y lo mejor, dijo Griselda, ajena a mi shock, es que será el evento del año. Todos nuestros amigos, los socios de Demetrio, será perfecto. Elegante. Un brindis, dijo Horacio, levantando su copa de vino tinto. Por Griselda y Demetrio, que saben apreciar la calidad y entienden lo que significa el éxito. Por el éxito. Por el éxito, repitieron todos al unísono. Menos yo. Yo no levanté mi copa. Solo podía pensar en la devastadora ironía. Iban a celebrar su éxito, su estatus, su clase, en el lugar que yo había construido desde los cimientos. Un lugar edificado sobre el sudor de mi frente, financiado con el dinero ganado de ese mismo olor a leche agria, que tanto despreciaban. Y ni siquiera tenían la más remota idea. La conversación, por supuesto, fue monopolizada por la fiesta. Se convirtió en una sesión de planeación estratégica dirigida por Griselda, con Eulalia como su entusiasta segunda al mando. El código de vestimenta tiene que ser etiqueta rigurosa, decretó Griselda. Nada de trajes sastres, mamá. Vestidos largos. Quiero que, caras, cubra esto. Demetrio, ¿ya hablaste con el fotógrafo? Todo bajo control, mi amor.
El mejor de la ciudad. Papá, tienes que usar tu reloj bueno. Y Eulalia, por el amor de Dios, vas a ir al salón de belleza desde las 9 de la mañana. No quiero. Yo permanecía en silencio, una espectadora invisible. Habían pasado de ignorarme a ampliamente actuar como si yo no estuviera allí. Era un superpoder que había desarrollado, la invisibilidad. Empujaba un trozo de espárrago por mi plato, contando los segundos para poder irme. Solo tenía que aguantar una hora más y sería libre. Podría volver a mi camioneta, quitarme los zapatos de tacón, poner mi música y conducir de regreso a mi mundo, donde el trabajo tenía sentido y la gente me respetaba. Entonces, Griselda, en medio de su lista de exigencias florales, detuvo su monólogo. Posó sus ojos fríos sobre mí. La sonrisa dulce y fingida que usaba con sus amigas desapareció, reemplazada por una mueca de fastidio. Oye, Soledad, dijo, con esa dulzura artificial que era más afilada que un cuchillo. Hablando del evento, de la fiesta. Honestamente, ¿y si mejor no vas? El silencio que cayó sobre la mesa fue instantáneo y pesado. El tic-tac del reloj en el vestíbulo pareció volverse ensordecedor. Levanté la mirada lentamente de mi plato. Mis manos, bajo la mesa, se cerraron en puños. ¿Por qué?, pregunté, mi voz sonando extrañamente calmada. Es el aniversario de mis papás. Griselda soltó una carcajada. No fue una risa alegre. Fue un sonido corto, cruel, un ja, diseñado para herir, para poner en evidencia lo absurdo de mi pregunta. Ay, no manches, Soledad. ¿En serio tengo que explicarlo?, dijo, inclinándose sobre la mesa como si le hablara a una niña tonta. ¿Para qué irías? ¿Para qué apestes todo el lugar con tus quesos? La miré fijamente, mi corazón latiendo con fuerza, un tambor sordo contra mis costillas. No sé de qué hablas, Griselda. Ella puso los ojos en blanco, exasperada. Por el amor de Dios. No te hagas la víctima. Siempre es lo mismo contigo. Se inclinó aún más, su voz bajando a un siseo teatral, pero perfectamente audible para todos en la mesa. ¿Qué será? La palabra resonó en el comedor silencioso. Quedó suspendida en el aire, vibrando con veneno. Hueles a leche agria. Siempre hueles a leche agria. ¿No te da vergüenza? Es un evento de clase, Soledad. ¿Clase? Algo que tú no entiendes. Van a ir los socios de Demetrio, gente importante. No puedo tener a mi hermanita la ranchera apestando el salón. Lo arruinarías todo. Mi rostro se encendió. No de vergüenza. De una ira fría, blanca, que me recorrió la espalda y me dejó sin aliento. Quería gritar. Quería volcar la mesa. Quería tomar mi copa de vino y arrojársela a la cara. Quería decirle que esa leche agria era el olor de un imperio que ella, en su vida de princesa mantenida, jamás podría concebir. Pero me quedé quieta. Congelada. Y entonces, miré a mi familia. A los cómplices. El jurado silencioso que siempre me encontraba culpable. Demetrio tenía una sonrisa de superioridad en el rostro, disfrutando del espectáculo, sorbiendo su whisky. Mi padre, Horacio, no me miró. Miró su plato con una profunda desaprobación. Dejó caer su tenedor sobre la porcelana con un ruido seco, un golpe de mazo. Basta ya, dijo, pero su voz no estaba dirigida a Griselda. Sus ojos decepcionados se clavaron en mí. Tanto dinero tirado a la basura. Tanto prestigio desperdiciado. Te dimos la mejor educación, una carrera en la UNAM. ¿Para qué? Para que termines oliendo a establo y nos avergüences en nuestra propia mesa. Sentí el golpe como si fuera físico, en el centro del pecho. El aire se me escapó. Miré a mi madre. Ella era mi última esperanza. Una mirada de apoyo, un gesto, algo. Pero Eulalia ampliamente desvió la mirada hacia los arreglos florales. Ay, Griselda, ¿qué cosas dices?, susurró, y luego, la traición final,
la puñalada que remató todo, pero, hija, tiene un punto. Es vergonzoso. Deberías hacer algo con ese olor. De verdad. Eso fue todo. Se acabó. No fue el insulto de Griselda lo que me rompió. Yo estaba acostumbrada a su crueldad. Fue la complicidad. Fue el coro. Fue el veredicto unánime de mi familia, yo era el problema. Mi trabajo era el problema. Mi olor. Mi existencia. Yo era una vergüenza. Me levanté de la mesa. Mis manos temblaban violentamente, pero mi voz, cuando salió, fue sorprendentemente firme. Permiso, dije, mi voz apenas un susurro. Me siento un poco mal. Creo que fue algo que comí. ¿Ves? Seguro es el queso, gritó Griselda a mis espaldas, triunfante. La risa de Demetrio la acompañó. No me di la vuelta. No les di esa satisfacción. Caminé, con la espalda recta, por el largo pasillo de mármol. Escuché mis tacones resonar, clic, clic, clic. Abrí la pesada puerta principal. Salí al aire fresco de la noche. Me metí en mi camioneta, cerré la puerta y me senté en silencio en la oscuridad del asiento del conductor. No lloré. No todavía. Estaba más allá de las lágrimas. Estaba en un lugar frío, vacío y terriblemente familiar. Encendí el motor. No fue hasta que estuve en el viaducto, atrapada en el tráfico de las 10 de la noche, rodeada de los claxones y las luces rojas de miles de extraños, que finalmente dejé que las lágrimas de rabia, de humillación y de una soledad absoluta cayeran por mi rostro. Llegué a mi pequeño departamento en la colonia Roma. Mi santuario. El único lugar en la Ciudad de México donde podía respirar. Tiré las llaves sobre la mesa de la entrada. Sobre ella, brillando bajo la luz tenue, había un sobre grueso, de lino texturizado. Era la invitación formal para la fiesta. El logo dorado de El Mirador de Valle, un logo que yo misma había diseñado con un artista gráfico durante 3 meses, me miraba con burla. Un evento de etiqueta rigurosa, había dicho mi madre. Hueles a leche agria, había dicho mi hermana. Con un grito ahogado de pura frustración, tomé la invitación, la arrugué hasta hacerla una bola apretada con ambas manos y la arrojé con todas mis fuerzas al cesto de la basura que estaba en la esquina de mi cocina. Al diablo con ellos, grité al silencio de mi departamento. Al diablo. No voy a ir. Se pueden pudrir. No pueden humillarme si no estoy allí. Me dejé caer en el sofá, en la oscuridad, sin siquiera encender las luces. Y los recuerdos vinieron, como siempre lo hacían cuando me sentía así. Bienvenidos a mi museo personal del dolor. Las exhibiciones permanentes de mi fracaso familiar. El primer objeto en exhibición, la oficina de mi padre. Yo tenía 22 años. Estaba en mi último año de Derecho en la UNAM, con las mejores notas de mi clase, lista para entrar en el bufete de mi padre. Entré a su despacho. Olía a caoba pulida y a tabaco de pipa. Papá, dije, mi voz temblando. Ya no quiero ser abogada. Él ni siquiera levantó la vista de sus papeles. ¿Qué? No quiero ser abogada, repetí, más fuerte. No soy feliz. Odio las leyes. Quiero hacer algo real. Quiero trabajar con la tierra. Quiero hacer quesos. Esta vez sí levantó la vista. Su rostro no mostraba sorpresa, solo una profunda, glacial decepción. Quesos. Repitió la palabra como si fuera un insulto, como si hubiera dicho basura. Mientras vivas bajo mi techo, serás una abogada de la familia Ramos, gritó, golpeando el escritorio. Un Ramos no se ensucia las manos. Entonces, respondí, mi corazón roto pero mi decisión tomada, ya no viviré bajo tu techo. Salí de esa casa con una mochila y los ahorros de mi vida, que no eran muchos. Su última frase me siguió por las escaleras de mármol, no eres mi hija. Eres una sirvienta. No vuelvas a esta casa pidiendo ayuda.
El segundo objeto, el Mercedes convertible de Griselda. Un año después. Estaba arruinada. Dormía en un catre en la trastienda de un pequeño local que rentaba en la colonia Portales, mi primera, que sería. Mi primer lote grande de queso se había echado a perder por un fallo en el refrigerador de segunda mano que había comprado. Necesitaba equipo nuevo. Una tina de cuajado decente. 50,000 pesos. Era cuestión de vida o muerte para mi sueño. Me tragué mi orgullo. Fui a casa de mi madre. Llovía. Toqué el timbre. Mamá, por favor, le supliqué en la cocina, mientras ella supervisaba a la cocinera. Es un préstamo. Es una inversión. Te juro que te lo pagaré con intereses. Eulalia suspiró, visiblemente incómoda, evitando mi mirada. Ay, Soledad, no tenemos dinero para tus juegos. Tu padre está muy apretado este mes con los impuestos. Mamá, por favor, estoy desesperada. Lo siento, hija. No puedo. Le di las gracias, con la garganta cerrada, y me fui. Mientras caminaba bajo la lluvia hacia la parada del autobús, un coche nuevo entró por las puertas automáticas. Un Mercedes convertible rojo brillante, último modelo. Tenía un moño gigante en el capó. Escuché a Griselda chillar de alegría en el jardín. Ay, papá, gracias. Es perfecto. Y solo porque te dije que estaba aburrida de mi camioneta vieja. Me quedé paralizada en la acera, empapada. 800,000 pesos solo porque estaba aburrida. Y yo no tenía ni 50,000 para salvar mi sueño. El tercer objeto, el establo del tío Froilán. Conduje las 3 horas hasta el rancho de mi tío Froilán, el hermano, ranchero, de mi madre. El hombre del que mi familia no hablaba en las fiestas porque olía a vaca y no sabía comportarse. Llegué derrotada, lista para rendirme. Él me miró, un hombre de 60 años, curtido por el sol, con ojos amables y manos callosas. No le dije nada. No hizo falta. No me dio un sermón. Solo me entregó un balde limpio y un trapo. Las vacas no esperan, hija. A ordeñar. Me quedé con él 6 meses. Me enseñó todo. A entender la leche no como un ingrediente, sino como un ser vivo. A respetar el proceso, la paciencia, la fermentación. Él fue mi verdadero maestro. Una mañana, lo vi en el corral, despidiéndose de Toro Fuerte, su semental premiado, el orgullo de su rancho. Lo estaban subiendo a un camión de ganado. Esa tarde, me entregó un sobre manchado de grasa. Toma, dijo, sin mirarme, fingiendo estar muy ocupado arreglando una cerca. Dentro había 50,000 pesos en efectivo. Tío, no puedo. Es Toro Fuerte. Un toro es un toro, dijo, finalmente mirándome. Pero un sueño es un sueño. Ahora, vete a la ciudad y hazme sentir orgulloso. El último objeto, la oficina del banquero. 8 años después. Quesos La Promesa, ya era una marca. Ganaba premios en concursos nacionales. Surtía a los mejores restaurantes de Polanco y La Condesa. Pero yo quería más. Encontré la hacienda en ruinas en Valle de Bravo. El banco se reía de mi plan de negocios. Señorita Ramos, dijo el banquero, un hombre con un traje caro y una sonrisa condescendiente. Esto es un banco, no una organización de caridad. Un hotel boutique de lujo basado en quesos. Es absurdo. Necesitaría un milagro. O un aval sólido por 10 millones de pesos. Al día siguiente, regresé. No estaba sola. Mi tío Froilán entró conmigo. Vestía sus mejores botas de trabajo y su sombrero limpio. Puso una carpeta desgastada sobre el escritorio de caoba del banquero. Eran las escrituras de su rancho. Todo lo que tenía en el mundo. Yo soy su aval, dijo con voz firme.
Esta niña vale más que todo mi rancho, señorito. Y usted, si es inteligente, aprenderá a respetarla. Conseguí el préstamo. Y ahora, la invitación a mi propio hotel, al lugar construido sobre la fe de mi tío y mi propia sangre, el lugar que representaba mi victoria silenciosa, estaba arrugada en el fondo de mi bote de basura. Me quedé sentada en la oscuridad de mi departamento durante lo que pareció una eternidad. Derrotada. Cansada hasta los huesos. Tomé una decisión. No iría. No valía la pena. ¿Para qué? ¿Para darles otra oportunidad de humillarme frente a sus amigos ricos? Se acabó. Que tuvieran su estúpida fiesta. Que Demetrio presumiera de sus contactos con Sr. Que Griselda fuera la reina de la noche. Yo me quedaría aquí, en mi pequeño santuario, y al día siguiente volvería a mi taller, a mi mundo real, donde mi trabajo sí importaba, donde mis empleados me respetaban y donde mi queso era, de hecho, galardonado. Estaba a punto de levantarme para prepararme un té y meterme en la cama, cuando mi teléfono vibró sobre la mesa de centro. Lo ignoré. Vibró de nuevo. Pin. Un mensaje de WhatsApp. Con fastidio, lo tomé. La pantalla iluminó mi rostro. Era del tío Froilán. Era una foto. Una foto hermosa, con una iluminación cálida, de una rueda de mi nuevo queso, el promesa añejo, que acababa de salvar. Era de un color naranja dorado profundo, casi como el atardecer, con una textura perfecta. Debajo de la foto, un texto simple. Felicidades por la nueva cosecha, hija. El promesa añejo, de este año huele a gloria. Qué orgulloso estoy de ti. Leí las palabras una y otra vez. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de rabia. Huele a gloria. Mi familia, en su mansión de mármol, dijo que olía a leche agria. Mi tío, el hombre que me había enseñado el valor del trabajo, el hombre que lo había arriesgado todo por mí, dijo que olía a gloria. Y en ese momento, algo dentro de mí hizo clic. La tristeza se evaporó. La resignación se hizo añicos. Y fueron reemplazadas por una claridad helada, una determinación de acero. No iba a esconderme. No iba a dejar que ganaran. No después de todo lo que había luchado. Habían insultado mi trabajo. Habían insultado mi pasión. Y al hacerlo, habían insultado el sacrificio de mi tío Froilán. Me levanté. Caminé con paso firme hacia el bote de basura. Saqué la bola de papel arrugada. Con cuidado, casi con reverencia, alisé la invitación sobre la mesa de la cocina. El mirador de valle, leí en voz alta. Van a ir a mi hotel, susurré al departamento vacío. Van a celebrar su arrogancia en mi casa. Pero no van a tener la fiesta que esperan. A la mañana siguiente, no conduje a Polanco. Conduje a mi verdadero hogar, el mirador de valle. Pero esta vez, no entré por la puerta trasera de la cocina, como hacía a veces para supervisar al chef. Entré por el lobby principal. El mármol travertino pulido brillaba bajo el sol de la mañana. El aroma característico del hotel, una mezcla de copal, lavanda fresca y madera de pino, llenaba el aire. Buenos días, patrona, dijo la recepcionista, una joven llamada Sofía, con una sonrisa genuina. Buenos días, Sofía. ¿Está Jacinto?, pregunté. En su oficina, patrona. La espera. Jacinto era mi gerente general. Lo había contratado de la mejor escuela de hotelería de Suiza. Era un hombre impecable, de unos 50 años, que sabía toda mi historia y era ferozmente, casi aterradoramente, leal. Patrona, dijo, levantándose con una reverencia casi imperceptible cuando entré. Su oficina olía a café expreso y papel fino. Sobre la fiesta del sábado. El señor Demetrio ha llamado 3 veces esta mañana. Sigue pidiendo hablar con el señor Sr. Creo que está intentando conseguir más cosas gratis. Sonreí. Una sonrisa que no llegó a mis ojos.
Perfecto, Jacinto. Tengo un plan. Y necesito que seas mi cómplice. Jacinto se reclinó en su silla, juntando las yemas de sus dedos. Soy todo oídos, patrona. Honestamente, ese hombre ha sido insufrible con mi equipo. Durante la siguiente hora, detallamos la operación. Era un plan de batalla. Primero, dije, la cuenta. Quiero un desglose detallado de cada cosa. La tarifa completa del salón de la terraza, que son 150,000 pesos. Cada botella de vino francés que pidan, sin descuento. Cada canapé. Cada hora extra del cuarteto de cuerdas. Quiero que la factura final esté impresa en nuestro papel más fino y esté a nombre de señor Demetrio. Y quiero que ronde los 300,000 pesos. Jacinto sonrió por primera vez. Será un placer, patrona. Segundo. Mi asiento. Voy a asistir como invitada. Obviamente, no me han invitado formalmente, pero estoy en la lista como Soledad Ramos. Ponme en la mesa principal. Justo frente a mi hermana Griselda. Entendido. Tercero. La invitada de honor. Llama inmediatamente a la señora Enriqueta Paz. Los ojos de Jacinto se abrieron de par en par. La señora Paz era la crítica gastronómica más temida y respetada de todo México. Una sola reseña suya podía construir o destruir un restaurante. Dile que Soledad Ramos la invita personalmente a cenar esa misma noche, como mi huésped de honor. Dile que tengo una creación experimental, el añejo de 14 meses, que necesito que pruebe. Asegúrate de que su mesa sea la mejor de la terraza, justo al lado de la mesa principal de la fiesta. Eso es, brillante, patrona. Y cuarto, dije, sacando una memoria USB de mi bolso. El proyector gigante de la terraza. Mi familia querrá poner sus fotos vergonzosas de los años 80. Déjalos que te den su USB. Pero ten este vídeo cargado y listo para reproducirse en todas las pantallas del salón. Es el vídeo corporativo completo. El que hicimos para los inversores. El que tiene mi nombre. ¿Cuál es la señal?, preguntó Jacinto, sus ojos brillando con la emoción de un general antes de la batalla. Cuando escuches esto, dije, tomando la copa de agua de su escritorio y golpeándola suavemente con su pluma. 3 veces. Tin. 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 Cuando escuches eso, cortas el vídeo de mi familia y pones el mío. A todo volumen. Jacinto asintió, su rostro serio, pero con una chispa de emoción en los ojos. Considere lo hecho, patrona. Será una noche memorable. Oh, sí, Jacinto, respondí, caminando hacia la ventana que daba a los jardines impecables que yo misma había diseñado. Va a ser inolvidable. La noche de la fiesta. La terraza de El Mirador de Valle era, si se me permite decirlo, una obra maestra. Estaba en el punto más alto de la propiedad, con vistas al lago y a las montañas. Cientos de velas parpadeaban, la iluminación indirecta hacía que la piedra local brillara y el aroma a pino y jazmín se mezclaba con la música suave de un cuarteto de cuerdas. El lugar estaba lleno, no solo con los 50 invitados de mis padres, sino con la élite de la Ciudad de México, empresarios, políticos y socialites que venían a cenar al restaurante. Llegué sola. Llevaba un vestido simple de lino verde oscuro, de un corte impecable. Sin joyas, solo los aretes de perla de mi abuela. Mi cabello estaba recogido en un moño sencillo. Me sentía tranquila. Me sentía poderosa. Estaba en mi casa. Vi a mi familia en la mesa principal, una larga mesa imperial en el centro de todo. Mi madre, Eulalia, estaba deslumbrante con un vestido plateado, saludando a todos como si fuera la reina de Inglaterra. Mi padre, Horacio, parecía satisfecho, aceptando felicitaciones con una copa de coñac en la mano. Y Griselda. Brillaba. Literalmente. Su vestido de lentejuelas doradas captaba la luz, su risa era escandalosa y aguda. Estaba en su elemento, siendo el centro de atención.
Me acerqué a la mesa. Un mesero, nuevo, no me reconoció, intentó detenerme. Disculpe, señorita, ¿su invitación? Antes de que pudiera responder, Jacinto apareció de la nada. Está en la lista. Mesa principal, dijo con voz fría. El mesero palideció y se disculpó. Soledad, exclamó mi madre, su sonrisa tensándose visiblemente. ¿Llegaste? ¿Qué? Puntual. Estábamos por empezar los discursos. Griselda me miró de arriba abajo. Su sonrisa era puro veneno, una mueca de desprecio mal disimulada. Vaya, al menos te bañaste, hermanita. ¿Qué vestido tan simple? ¿Lo compraste en Zara, o algo así? Hola, Griselda. Te ves brillante, respondí con calma, tomando mi asiento. Justo frente a ella, como lo había planeado. La fiesta comenzó. Sirvieron champaña. Mi padre dio un discurso cursi sobre los 40 años de aguante y el legado familiar. Luego, Demetrio tomó el micrófono. Bienvenidos todos, gritó, claramente ya un poco borracho. Bienvenidos a El Mirador. Como saben, Griselda y yo no escatimamos en gastos para mis suegros. Solo lo mejor. Tuve que mover algunos hilos, hablar con el dueño, Sr., un buen amigo mío, para conseguir este lugar. Salud por El Mirador. Salud, gritaron sus amigos. Yo bebí un sorbo de agua. Entonces, llegaron los aperitivos. El primer tiempo. Una exquisita tabla de quesos. Era mi obra maestra personal. El menú que yo misma había diseñado con el chef. El promesa añejo, de 12 meses, un azul del bosque, que había ganado premios en Francia el año anterior, y un corazón de cabra, cremoso con ceniza de romero. Demetrio tomó un bocado del añejo. Sus ojos se cerraron en un éxtasis fingido. ¡Guau! Miren esto. Esto sí es calidad. Puro queso francés de importación. Lo mejor de lo mejor. Esto no lo encuentras en cualquier lado. Griselda asintió con entusiasmo. Delicioso. ¿Ves, Soledad? Esto es clase. No tú, producto de granja, todo rústico. La ironía era tan espesa que casi podía cortarla con un cuchillo. Dejé mi servilleta a un lado. De hecho, es delicioso, dije, mi voz clara y tranquila, pero lo suficientemente alta para que la mesa me oyera. Es el promesa añejo, de 12 meses. Y se hace aquí mismo, a unos 10 kilómetros de donde estamos sentados. En mi taller. Demetrio me miró con el ceño fruncido. ¿Qué? No. Es imposible. El gerente me dijo que era importado. ¿Tú qué vas a saber? El gerente estaba equivocado, dije suavemente. O quizás solo te dijo lo que querías oír. La cara de Griselda se ensombreció. La atención se había desviado de ella, y peor aún, se había desviado hacia mí. Ay, ya vas a empezar, espetó, su voz subiendo de tono, aguda y penetrante, atrayendo la atención de las mesas cercanas. La música del cuarteto pareció flaquear. ¿Empezar con qué, Griselda?, pregunté. Con eso. Con tu obsesión. ¿No puedes dejar de hablar de tu establo sucio ni por un segundo? Estás en una fiesta elegante, por el amor de Dios. A nadie le importa tu estúpido queso. A nadie le importas tú. Deja de intentar ser el centro de atención y arruinar el ambiente. La humillación final. No en la privacidad de la casa de mis padres, sino aquí. Frente a todos. En mi hotel. Frente a mis empleados. La miré fijamente. Y sonreí. Porque sabía lo que venía. Justo en ese momento de tensión, mientras Griselda me miraba con odio puro, sus fosas nasales dilatadas, una voz cálida, profunda y autoritaria resonó desde la entrada de la terraza. Soledad. Querida. Me dijiste que era experimental, no que era un milagro celestial.
Me di la vuelta, junto con todos los demás. Allí, de pie, estaba la señora Enriqueta Paz. Enriqueta Paz no era solo una crítica gastronómica. Era una institución. Una mujer de 60 y tantos años, con un cabello plateado impecable, vestida con un caftán de lino que probablemente costaba más que el coche de Demetrio. Cuando ella hablaba, los chefs de la guía Michelin temblaban. Mi madre, Eulalia, y Griselda se quedaron boquiabiertas. Reconocieron a la señora Paz de inmediato, era la portada perpetua de las revistas, Caras, Quién y Vogue. Griselda, desesperada por recuperar el control, la compostura y, sobre todo, la atención, se puso de pie de un salto. Su vestido de lentejuelas hizo un ruido metálico. Se interpuso torpemente entre la señora Paz y yo, bloqueándome el paso. S.R.A. Paz. ¡Qué honor! ¡Qué sorpresa tenerla aquí!, dijo Griselda con una voz chillona y empalagosamente aduladora, extendiendo la mano. Soy Griselda, la hija de los festejados. Mi esposo, Demetrio, fue quien consiguió este lugar tan exclusivo. Es maravilloso, ¿verdad? Tiene que probar los canapés. La señora Enriqueta Paz apenas miró a mi hermana. Sus ojos estaban fijos en mí, por encima del hombro de Griselda. Con un movimiento elegante y despectivo, rodeó a Griselda como si fuera un mueble mal colocado. Soledad, exclamó, ignorando por completo a mi hermana, y me tomó de las manos. Eres una malvada, ¿lo sabías? Esconder esta nueva tanda del añejo. Es sublime. Tiene notas de nuez y un final a caramelo, es una obra de arte. La familia entera estaba congelada. Petrificada. Con la boca abierta. Y este lugar, continuó la señora Paz, soltando mis manos solo para hacer un gesto amplio hacia la terraza. ¡Ay, Dios mío, el mirador! Es, completamente tú. Supe que era tu estilo en cuanto entré. Esa mezcla de lujo rústico, la piedra volcánica, los textiles de Oaxaca. Elegancia sin pretensiones. Es un triunfo, querida. Griselda, pálida de furia y confusión, finalmente encontró su voz. Ustedes, tartamudeó, señalando torpemente entre la señora Paz y yo. ¿Se conocen? La señora Paz soltó una carcajada sonora, una risa genuina que hizo que varias mesas se giraran. ¿Conocernos? Cariño, por el amor de Dios. Fui la primera persona en escribir una reseña de Quesos La Promesa, hace 8 años, cuando Soledad era solo una niña genio en un local diminuto en La Portales. Esta mujer es un genio. La reina indiscutible del queso artesanal en México. Siempre se lo dije, Soledad, eres brillante, pero puedes hacer más, y mírala. Un imperio. Griselda me miró. Su rostro era una máscara de incredulidad y horror. Su boca se abría y cerraba, pero no salía ningún sonido. Le sonreí a la señora Paz. Gracias por venir, Enriqueta. Significa el mundo para mí. Ahora, si me disculpas. Lentamente, levanté mi tenedor. Y golpeé suavemente mi copa de agua. Tin. El cuarteto de cuerdas se detuvo a mitad de una nota. Tin. Los meseros dejaron de moverse. Tin. Como si fuera magia, el proyector gigante que había estado mostrando una foto borrosa de mi padre con un afro en Acapulco en 1985, se puso negro. Un silencio total cayó sobre la terraza. Todos los invitados miraron la pantalla. Y entonces, comenzó el vídeo. Comenzó con una toma aérea espectacular, filmada con un dron, de la hacienda en ruinas, tal como la había encontrado. Ladrillos caídos, techos derrumbados, maleza por todas partes. La música se intensificó. Cortes rápidos. Planos de construcción. Grúas. Cimientos. Y luego, yo. Yo, Soledad, con un casco de obra amarillo, discutiendo apasionadamente con los arquitectos sobre un plano. Yo, con botas de lodo hasta las rodillas, dirigiendo la plantación de los viñedos y los campos de lavanda. Yo, en la cava de quesos,
que estaba justo debajo de donde estábamos sentados, riendo a carcajadas con mi tío Froilán mientras probábamos un queso directamente de la rueda. Yo, en la oficina principal del hotel, firmando planos, contratos y cheques. La música llegó a un crescendo épico. La cámara hizo un zoom lento hacia el logo de bronce pulido que colgaba en la entrada principal del lobby. Y luego, el texto final apareció en la pantalla, en letras doradas y elegantes, de 2 metros de altura, ocupando toda la pared. El Mirador de Valle. Una creación de Soledad Ramos, fundadora y propietaria. La terraza quedó en un silencio tan absoluto que podía oír el zumbido de un mosquito cerca de mi oído. La música del vídeo se desvaneció, dejando solo el sonido de las fuentes distantes y el crepitar de las velas. La imagen con mi nombre permaneció en la pantalla gigante, iluminando la noche. Nadie se movió. Mi familia parecía una trágica instalación de arte moderno. Una naturaleza muerta del horror. Demetrio fue el primero en reaccionar. Estaba blanco como un fantasma, su frente brillaba con una capa de sudor frío. Me miraba fijamente, sus ojos saliéndose de las órbitas. Su boca se movía, pero solo lograba articular un susurro ronco. S. San. R. Tartamudeó, señalando la pantalla y luego a mí. ¿Inversiones SR es? ¿Soledad Ramos? Lo miré directamente. Hola, Demetrio, dije con calma, mi voz sonando sorprendentemente clara. Jacinto me dijo que estabas desesperado por una junta de socios. ¿Qué tal ahora? ¿Hablamos de tu propuesta de inversión? Griselda temblaba. No de frío. De una rabia volcánica. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar su copa de champaña. Tú, siseó, su voz temblando, irreconocible. Tú, pequeña víbora. Pequeña rata de establo. Lo planeaste todo. Lo hiciste para humillarme. Me odias. Su grito agudo rompió el silencio. Varios invitados se giraron para mirar, sus rostros una mezcla de confusión y morbo. Lentamente, me puse de pie. Tomé mi copa de vino. Caminé hacia el pequeño escenario donde el cuarteto de cuerdas había estado tocando y tomé el micrófono de manos del violinista, quien me lo entregó sin dudar. Buenas noches a todos, mi voz resonó, clara, firme y amplificada, por toda la terraza. Mi nombre es Soledad Ramos. Y, como acaban de ver, soy la propietaria de El Mirador de Valle. Hubo un murmullo de sorpresa entre los invitados, y luego un aplauso educado, liderado vigorosamente por la señora Enriqueta Paz, que me miraba con una sonrisa de complicidad. Estoy muy conmovida de que todos estén aquí esta noche, continué, para celebrar el 40 aniversario de mis queridos padres, Eulalia y Horacio. Giré mi cuerpo y miré directamente a la mesa principal. A mi familia. Bienvenidos a mi establo, mamá, dije, levantando mi copa hacia Eulalia. Ella se había llevado la servilleta a la boca, sus ojos llenos de lágrimas de pánico y vergüenza. ¿Qué te parece esta pérdida de dinero, papá?, le pregunté a Horacio. Él me miraba como si nunca me hubiera visto en su vida. Se había encogido en su silla, pareciendo de repente un hombre viejo y frágil. Finalmente, miré a mi hermana. Ella seguía de pie, temblando, su maquillaje corrido por una lágrima de rabia. ¿Y tú, Griselda, dime? Mi voz bajó, volviéndose íntima pero aún amplificada por el micrófono, hermanita, ¿qué tal huele la leche agria desde aquí arriba? Ese fue el golpe final. Griselda soltó un sonido que fue mitad sollozo, mitad alarido. Un sonido animal de pura frustración. Se dio la vuelta, tirando su silla al suelo con un estrépito, y salió corriendo de la terraza, llorando histéricamente, su vestido de lentejuelas dejando un rastro dorado a su paso. Demetrio hizo el amago de seguirla, pero se detuvo en seco cuando Jacinto, mi impecable gerente, se acercó a la mesa con la elegancia de un mayordomo. Con un movimiento preciso, Jacinto colocó una discreta carpeta de cuero negro frente a Demetrio. La factura. Demetrio la abrió. Vi, incluso desde el escenario,
como sus ojos se abrían de par en par 300,000 pesos. Miró la factura, luego me miró a mí, su rostro una máscara de terror y súplica. Dejé el micrófono y caminé de regreso a la mesa mientras la señora Paz entretenía hábilmente a mis padres, ahora aturdidos. Me incliné hacia mi cuñado, que seguía paralizado. Sobre esa junta de socios, ¿qué querías, Demetrio?, susurré para que solo él me oyera. La respuesta es no. Inversiones SR no está interesada en salvar tu firma fraudulenta de la bancarrota. Ahora, si me disculpas, paga la cuenta. Mi familia, mis padres, se quedan esta noche en la suite presidencial. Cortesía de la casa. Tú, no. Gracias por tu patrocinio. Él me miró, derrotado. Asintió, incapaz de hablar. Me di la vuelta y me alejé. No me sentía triunfante. Ni siquiera me sentía vengativa. Solo, ligera. Como si me hubiera quitado un peso de encima que había cargado durante 20 años. Pasó una semana. Estaba en mi verdadero hogar, el taller, la quesería. El olor a gloria era espeso y reconfortante. Estaba enseñando a un nuevo aprendiz, un chico de la aldea, a voltear las ruedas de queso. Mi tío Froilán estaba a mi lado, silbando una vieja canción ranchera, feliz. El coche de mis padres apareció por el camino de tierra. Un sedán de lujo que se veía absurdo cubierto de polvo. Nunca habían venido. Jamás. Salieron del coche. Se veían, pequeños. Desgastados. Mi madre, Eulalia, no llevaba maquillaje y su cabello no estaba peinado. Mi padre, Horacio, parecía haber envejecido 10 años. Entraron tímidamente al taller, parpadeando ante la luz. Hija, comenzó Eulalia, su voz temblorosa. Soledad, nosotros, lo sentimos. Mi padre interrumpió, incapaz de mirarme a los ojos. Miraba fascinado las hileras de quesos añejándose. Griselda, dijo, su voz apenas un murmullo. Se está divorciando. No dije nada. Seguí trabajando, pasando salmuera por una rueda de queso. Demetrio estaba en bancarrota, Soledad, dijo mi padre, su voz rota. Estaba quebrado. Estaba usando tu posible inversión, el rumor de que SR iba a invertir, para apalancar todas sus deudas. Cuando todo el mundo en esa fiesta se enteró de que eras tú, y que obviamente no había trato, sus otros inversores se retiraron en pánico. Lo perdió todo. Huyó del país. Dejó a Griselda. Eulalia se acercó, sus manos retorciéndose. Somos familia, Soledad. Es tu hermana. Está destrozada. No tiene nada. El banco le quitó el departamento. Está viviendo con nosotros. ¿Tienes que ayudarla? Tienes que darle un trabajo, o algo. Dejé el cuchillo de queso. Miré mis manos, cubiertas de salmuera y cuajo. El olor, por el que tanto me habían despreciado. Luego los miré a ellos. Me di cuenta, con una claridad dolorosa, de que no estaban allí para disculparse por cómo me habían tratado durante 20 años. No lamentaban haberme herido. Lamentaban que yo tuviera razón. Lamentaban necesitarme. Su orgullo se había roto, pero solo porque su otra opción, la hija dorada, había fallado y ahora era una carga. Me volví hacia la mesa de trabajo. Tomé un cuchillo limpio y corté un trozo perfecto del nuevo, promesa añejo. El que olía a gloria. Se lo ofrecí a mi madre. Prueben, dije en voz baja. Es la nueva cosecha. Mi madre, temblando, tomó el queso. Mi padre la miraba. Sabía que esto apenas comenzaba. Sabía que querían algo. Pero verlos allí, de pie en mi mundo, bajo mi techo, comiendo el fruto de mi trabajo, era un comienzo. Pero, ¿debería perdonarlos tan fácilmente? ¿Debería rescatar a la hermana que me había atormentado toda mi vida?
Estoy mal si les exijo que, por primera vez en sus vidas, demuestren que lo sienten de verdad. ¿Qué harían ustedes?